Nos vamos a reparar directamente en lo que fue ayer la aprobación de la fiscal impositiva. Bueno, el Ejecutivo logró el aval del aumento de tasas después de algunos cambios que se dieron. De hecho, se atrasó muchísimo la sesión del Consejo Deliberante, que creo terminó cerca de la 1 de la mañana, después de que, bueno, tuvieron que hacer algunos cambios, repito, por supuesto, por ejemplo, por decirlo, bajar el promedio. Estamos hablando de un promedio, no quiere decir que a vos te va a llegar la boleta con el 40% de aumento, puede ser más, puede ser menos, el promedio es del 40%, pero finalmente lo que se aprobó es que el promedio sea del 35.9%, también una sobretasa lactaria, bueno, con mayoría. El que tuvo que desempatar ayer, hoy lo nombré a Guille Sánchez, que también lo vamos a tener en la nota. Finalmente vamos a hablar con quien es el presidente del Honorable Consejo Deliberante, el señor Hernán Trigo Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida. Hernán, buen día, bienvenido al aire de K2, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, chicos, ¿cómo les va? Nosotros muy bien aquí, Hernán, tratando de desmembrar un poco la noticia que fue ayer, que uno lee el título, bueno, se aprobó el aumento de tasas y a partir de ahí, como una cuestión piramidal, empezamos a desmenuzar qué es lo que se aprobó en el día de ayer, así que bueno, te invitamos a compartir este análisis, ni más ni menos que la persona que ayer tuvo que levantar la mano, que hacer uso de su doble voto de presidente del Consejo y desempatar una cuestión que estaba bastante reñida, ¿no? Sí, obviamente, imagínate que ya cuando llegás a tener que usar la herramienta de desempate, porque obviamente no te sobraba nada, ¿no es cierto? Pero sí, como bien vos decías, como muchas veces pasa, nos ha pasado en otras oportunidades, que hemos tenido que hacer cuartos intermedios para salir a escribir despachos nuevos y demás, creo que bueno, es parte de lo cotidiano o de lo que suele suceder en este ámbito, ¿no es cierto? Bueno, ayer se dio previo a comenzar, nos pareció mejor arrancar cuando estuviera todo definido y no empezar con los cuartos intermedios, ir y volver, por eso se demoró el inicio, que creo que terminamos arrancando cerca de las 10:30 de la noche. Claro. Hablando de los cambios y zambulléndonos ya directamente, Hernán, en los cambios que tuvo que hacer. De hecho, es un proyecto que baja el Ejecutivo, con el cual decíamos y aclaramos, no había mucho acuerdo. De hecho, la mitad del Consejo estaba en desacuerdo con esta moción o con esta propuesta. ¿Cuáles fueron los cambios de último momento, digamos? Porque había que convencer a un par de concejales para llegar a la votación. Mira, los cambios de último momento, se había incorporado un despacho en horas de la mañana, con algunas modificaciones, en el cual constaban, por ejemplo, en lo que tenía que ver con la reducción escalonada del porcentual de este que vos hablabas, que primero daba el 39 y pico y terminó dando el 35 y pico, como vos decías recién, y escalonados, arrancando desde un 28 a 30, creo, en las categorías más bajas, y terminaron en un 41, 42 en las categorías más altas. Ok, y después la sobretasa lactaria también estuvo, digamos, en discusión, ¿no? Esto que era una sobretasa para tener en claro también, porque me gusta poder charlar con ustedes para aclarar un montón de cuestiones, ¿no? Era una sobretasa que llegaba para quedarse, era como una colaboración de una sola vez para comprar esa maquinaria vial, o ¿cómo estaba contemplado esto en el proyecto? En realidad eso estaba contemplado como una tasa extraordinaria, ¿no es cierto?, con la finalidad de mejorar el parque de maquinarias del ente vial. Bien. ¿No es cierto? Bueno, obviamente eso generó demasiada controversia y bueno, como no afectaba tampoco los gastos corrientes, porque era un gasto excepcional, cuando mucho, bueno, se hizo un retoque, después se terminó suprimiendo, se hizo un retoque en la tasa, se le cargó un poquito más a la tasa, que llegó al 55%, creo que lo que se terminó votando, o alrededor del 55 promedio, y bueno, y con el excedente ese se terminarán comprando las máquinas que se puedan comprar. Okay. Quiero decir, en ese sentido, por ahí no se mejora tanto la flota, o no se incorporan nuevas unidades, pero bueno, tampoco te complica desde lo operativo, si se quiere, ¿no? Porque no es lo mismo que de financiar el ente, a eso me refiero. Bien. Pero obviamente no es lo mismo, o no va a funcionar igual, con mejores maquinarias, o más modernas, o más cantidad, ¿no es cierto? Pero bueno, tampoco representaba un desfinanciamiento en ese sentido. Después, sí. Obviamente la reducción en las tasas sí significa una quita en los gastos corrientes, que bueno, que deberá reestructurarse, o habrá
que se va a ver reflejado en las modificaciones que sufre el presupuesto de algunas partidas que se van a ver disminuidas por esta baja en los ingresos. Por eso es que el presupuesto pasa aprobado a comisión y no se aprueba en el día de ayer, digamos, porque tiene que haber algunos cambios. Claro, porque imagino. El presupuesto está calculado con la fiscal tal cual bajó. Claro. Al sufrir modificaciones las fiscales te van a modificar los recursos que ingresan y por ende los gastos que vas a realizar. Hernán, acompáñame en este análisis, teniendo en cuenta que el Consejo Deliberante supone la representación del pueblo dentro de lo que es el Poder Legislativo, y que la mitad de los concejales en el día de ayer hayan estado en desacuerdo con este aumento de tasas. ¿No prevé después una baja en la cobrabilidad de las tasas? Digo, ¿no estará la mitad de la ciudad en desacuerdo con este aumento y que después se achique la cobrabilidad y sea, digamos, algo en contra este aumento? Sí, a ver, generalmente los aumentos tienden a generar o pueden generar una pequeña merma en la cobrabilidad. La realidad es que también te lo compensa el aumento, pero por otro lado, también, si vos te fijás, yo me estaba fijando para que vos te des una idea. Sí. El aumento fue un promedio de 35,9, sí. ¿cierto? Y a vos, estaba viendo los plazos fijos, te están pagando un 37-38% hoy, te quiero decir. Inclusive, el otro día estaba escuchando un analista que yo no lo sabía, que no le cobran impuestos a las ganancias porque supuestamente no estás teniendo ganancias, sino que te estás defendiendo contra la inflación, que va más o menos de la mano, si un 35, un 37 va a terminar. Entonces, te quiero decir, y si vos te fijas, hoy estamos hablando de un número muy similar, te quiero decir, a eso, pues estamos hablando de casi un 36% contra más o menos lo que te está pagando un banco, y estamos hablando de números privados, prevén un 40 y pico de inflación y demás. Estamos hablando de un número razonable porque muchos son proveedores de la municipalidad y los aumentos en los productos o los servicios que consume la municipalidad rondan ese número o en otras circunstancias lo superan. Yo creo que tiene su lógica. Sí, digo, comparto, comparto, a nadie le gusta que le aumenten las cosas, ¿no? Por una cuestión lógica, pero digo, comparto con que no es irracional el aumento, y no quiero poner esa palabra con el aumento anterior que en muchos casos, digamos, se propasó. fue el del año anterior, sí, me parece no tenía demasiado contexto. Ahora, hablando de un poco de esto, aunque parezca normal y acompañado y atado a una inflación, lo que digo es un año bastante anormal en el marco de una pandemia. Consultarte esto, si se barajó en algún momento tratar de, sé que lo charlaron en el Consejo y que después finalmente como que no, cayó en saco roto, el tema de exceptuar el pago de tasas a aquellos comerciantes o aquellos rubros que se habían visto muy atacados por la pandemia, algunos que pudieron resurgir inmediatamente, a los 15, 20 días pudieron abrir la puerta, de un modo u otro, digamos que todos pudieron defenderse, pero hubo comercios que no abrieron en 5 o 6 meses. ¿Se pudo charlar en algún momento? ¿Hay un proyecto en algún momento como para exceptuar a estos rubros del pago de tasas? Bueno, mira, por ejemplo, la realidad es, por un lado, en el proyecto, en el despacho que se había incorporado ayer a la mañana, se previó, a ver, no es que les vas a salvar la vida a nadie, pero sí en lo que tiene que ver la excepción del pago durante la temporada, en lo que tiene que ver con publicidad y propaganda y uso de espacios públicos, por ejemplo, a los comercios gastronómicos. Eso se aprobó, el uso de veredas, por ejemplo. Exactamente. Okay. Antes, viste que eso tiene un derecho que se pagaba, no se va a pagar. ¿Por qué? Porque también por una cuestión de la pandemia está bueno de que se utilicen las veredas, ¿no es cierto? Y eso les permita, por un lado, compensar el 50% al que deben trabajar para cumplir los protocolos, ¿no es cierto? Por las distancias de las mesas. ¿sí? Claro. Y por otro lado, para que eso no genere un cargo, pues si no, si vamos a como está redactada la normativa, cada mesa que vos sacás a la calle significa que vos tengas que pagar. Bueno, entonces para que puedan explotar la temporada en ese sentido, los derechos de publicidad y propaganda y de uso de espacio público en ese sentido están exceptuados del pago. Entonces, bueno, por eso te digo, no es que le vas a salvar la vida a nadie, pero son pequeñas, por ahí son más gestuales que desde lo económico, pero no dejan de ser una ayuda a sectores, como vos lo decís, por ejemplo, uno de ellos la gastronomía, por poner un ejemplo, ¿no? Digamos, por poner un ejemplo que se ha visto muy afectado en estas cuestiones. Igual, más allá de lo que diga de lo escrito en la fiscal, y obviamente que siempre es importante que esté legislado, durante este año se trabajó muchísimo y se
dieron montones de exhibiciones y montones de condonación de deudas de un montón de sectores y particulares e instituciones que realmente se habían visto muy apremiadas y en ese sentido siempre se hubo un gesto. Te consulto esto respecto al presupuesto, si tenés idea con los cambios ahora de la aprobación y la disminución en la cobrabilidad, en el cobro de la tasa, del porcentaje, si se sabe más o menos de cuánto se calcula el presupuesto para el próximo año. No, porque realmente creo que obviamente deben estar, ahora estoy terminando de preparar lo que se votó anoche para elevarlo, y bueno, tendrán que calcular nuevamente a ver a cuánto disminuirá el presupuesto. ¿De cuánto era el proyecto, te acordás? Creo que estaba en 3.800 millones. Ok. Y yo calculo que podés tener una merma con esto de capaz que unos 100 y pico millones, 100 millones, una cosa así. Perfecto, bien. Por eso las cuentas las tendrá que hacer Hacienda realmente, que va a ser la que va a calcular con estos nuevos porcentajes y estas nuevas modificaciones, a ver cuánto se termina recaudando, ¿no? Ayer se aprobó la fiscal impositiva, una de las sesiones más importantes del año en la que se espera, ¿sí? Más allá de algunas decisiones que se han tomado también a lo largo de este 2020. Consultarte, Hernán Trigo Gutiérrez, presidente del Consejo, ¿qué se viene ahora? Decime cómo es el calendario del Consejo Deliberante. Bueno, hoy nos está quedando pendiente que se va a llevar a cabo la semana que viene la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, que es en la cual se va a ratificar la ordenanza preparatoria, que es lo que se aprobó ayer. Nos queda el presupuesto como obviamente herramienta fundamental para aprobar, y después, bueno, cuestiones que tienen que ver más con lo cotidiano. Nosotros tenemos prorrogado el periodo de sesiones ordinarias, por lo cual vamos a tener una sesión entre mañana y pasado, que lo tenemos que definir aún, y otra el tercer jueves de diciembre, que ahí cerraríamos el periodo de sesiones ordinarias. Y después, bueno, en realidad el Consejo Deliberante de Necochea, al ser una ciudad turística, tiene mucha actividad durante el verano, no es como por ahí en otros lugares que la actividad se resiente. Acá al contrario, acá se agita mucho más, sí. Por todo lo que tiene que ver con la vida del turismo de nuestro distrito, ¿no? O sea, ¿puede llegar a haber alguna extraordinaria durante el verano? Seguramente, okay. Porque a veces surgen cuestiones que así lo ameritan, ¿no? Hernán, muchísimas gracias, que tengas buen día. No, gracias a usted por el llamado, no lo esperamos. Hernán Trigo Gutiérrez, presidente del Consejo Deliberante. Bueno, ayer finalmente se votó la fiscal impositiva con un aumento promedio del 35,9%, la mitad más uno, tuvo que desempatar el presidente del Consejo Deliberante con quien hablábamos, Hernán Trigo Gutiérrez.